Hola, ¿qué tal? Soy Rebecca Smith y estas son las noticias esta noche de martes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Un niño de 8 años se ha convertido en la sexta víctima mortal del brutal atropello en un desfile navideño en Wisconsin. Su hermano y otros 12 menores continúan hospitalizados. Unas veces me siento muy mal y unas veces no quiero hasta moverme de tan mal que me siento por ellos. Y la Fiscalía informó que se presentará un sexto cargo por homicidio intencional contra el hombre acusado de embestir a la multitud este domingo. Y el presidente Biden libera 50 millones de barriles de petróleo para intentar frenar la subida del precio de la gasolina. Expertos se encuentran escépticos sobre el efecto de esta medida. Es insoportable lo que está pasando con la gasolina. Ya no se puede pasear, no se puede viajar en carro. Y Biden también dice que trabaja para aliviar el estancamiento en los puertos que tienen los precios de muchos productos por las nubes. Y los casos diarios de COVID aumentan un 27% antes del feriado de Acción de Gracias, donde millones de personas se preparan para viajar en un número no visto desde antes de la pandemia. Y la segunda caravana migrante se disuelve en Chiapas. Alcanzan un acuerdo con las autoridades mexicanas de migración y recibirán una visa humanitaria por un año. Enseguida les mostraré los datos sobre el aumento de los infectados de coronavirus en el país. Pero antes, déjenme iniciar con el atropello en Waukesha y la muerte del pequeño Jackson Sparks, quien es la sexta víctima mortal de esta terrible tragedia. El menor tenía apenas 8 añitos y estaba presente en este desfile navideño cuando la camioneta lo embistió. La Fiscalía anuncia que presentará este sexto cargo de homicidio intencional contra el agresor, que hoy se presentó en corte. Rubén Pereira se encuentra en Waukesha. Rubén, buenas noches. ¿Qué sabemos del menor que lamentablemente falleció? ¿Qué tal, Rebeca? Muy buenas noches. Así es, la sexta víctima de esta tragedia es Jackson Sparks, de 8 años de edad, quien sucumbió ante sus heridas en el hospital. Él había acudido al desfile navideño junto con su hermano de 12 años, quien continúa hospitalizado. Mientras, hoy el sospechoso Darrell Brooks recibió los cargos formales en un tribunal, incluyendo varios cargos de homicidio intencional en primer grado, tras haber embestido con su vehículo a una multitud durante un desfile navideño, matando a 6 personas e hiriendo a decenas. Se le fijó una fianza de $5 millones. En este video se ve cómo minutos después de la tragedia, el sospechoso toca la puerta de un domicilio, argumentando que no tenía hogar y ocupaba pedir un Uber. Y ahí se ve cuando llegan oficiales y lo arrestan. Brooks tiene más de 2 décadas con un largo historial delictivo que incluye abuso sexual, drogas, abuso doméstico, entre otros. Apenas el pasado 11 de noviembre quedó libre con una fianza de $1,000 por haber golpeado y atropellado a la madre de su hijo. Días después de haber quedado libre fue cuando embistió a la multitud tras un incidente doméstico que involucró un cuchillo. Teresa Jiménez y su hija Emily estuvieron ahí en el momento de la tragedia. Algunos amiguitos de Emily continúan hospitalizados. Esto fue lo que nos dijeron. Ver los cuerpos tirados y los gritos de desesperación, y en mi mente lo más terrible fue saber que en ese momento habían muchos niños. Unas veces me siento muy mal y unas veces no quiero hasta moverme de tan mal que me siento por ellos. Emily espera que sus amiguitos y otros niños que continúan hospitalizados se recuperen, mientras su mamá espera que al sospechoso le caiga todo el peso de la ley. Rebeca, regreso contigo. Gracias, Rubén. Y entre los heridos de este sangriento atentado también hay inmigrantes indocumentados. Algunos de ellos denuncian que ha sido una verdadera odisea conseguir que los hospitales les brinden atención tras la tragedia por no contar con seguro médico. Se siente uno un poco frustrado porque pues uno va con se imagina un golpe tan grave y que no lo atienden a uno como debe de ser, ¿verdad? Como un ser humano. Por su parte, los hospitales afirman que atienden a todos los pacientes sin el seguro médico sea un factor o no para poder atenderlos. Y a los que no les tienen, se les dice cuáles son sus opciones para poder recibir asistencia médica. Y otra de las noticias del día, sin duda, ha sido la decisión del presidente Biden de liberar millones de barriles de petróleo para parar el aumento del precio de la gasolina. Cristina Londoño se une con nosotros para darnos más detalles. Muy buenas noches, Cristina. Se trata de una medida poco convencional y sin precedentes. Así es, Rebeca. Muy buenas noches. Bueno, es una medida extraordinaria, echarle mano a la reserva estratégica de petróleo. Se usa generalmente cuando hay una tragedia natural que detiene el suministro
de petróleo y de gasolina o en casos de una guerra. Sin embargo, con el precio de la gasolina a un promedio de $2 más por galón a nivel nacional, el presidente claramente entendió que esta es la crisis actual de los estadounidenses. Consciente de que a los estadounidenses les está doliendo el bolsillo y le están echando la culpa, el presidente Biden sacó de la reserva la mayor cantidad de barriles de petróleo de la historia. Si ayuda a nosotros los pobres en el día a día, pues bienvenido. Pero abundan los escépticos y los críticos, y el propio mandatario reconoció que el alivio no es inmediato. It will take time, but before long you should see the price of gas drop where you fill up your tank. And in the longer term, we will reduce our reliance on oil as we shift to clean energy. Esto es un curita en una hemorragia. González asegura que podría tardar semanas o meses que bajen los precios en las gasolineras y que no se sabe si será lo suficiente. Como muchos, afirma que estamos padeciendo por la manera en que Biden restringió a la industria petrolera. Todas sus acciones son enfocadas a hacernos más verdes. Que bueno, pero tiene que ser gradual esa transición. El presidente lo niega y asegura que trabaja arduamente para aliviar el estancamiento en los puertos, que tiene los precios de casi todo por las nubes. La comida, ropa, zapatos, materiales de construcción, todo eso es un desafío ahora. Eso sin contar con productos como el vino y la cerveza, equipos médicos o los favorecidos por los niños como juguetes, consolas de video y hasta los chicken tenders o tiritas de pollo, que están más caros y escasos por los problemas de abastecimiento. Pero la gasolina es la que tiene a esta madre improvisando soluciones. Vamos a agarrar un carpool, un minivan y vamos a juntarnos todos en la familia para ahorrar en gasolina. Otros, me dice, estacionaron su auto y van en autobús. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Y los casos de COVID-19 se disparan en todo el país en esta semana de celebraciones por el Día de Acción de Gracias. Ve usted, en las últimas 2 semanas ha habido un promedio de más de 93,000 nuevas infecciones, esto por día, lo que representa un aumento del 27% respecto al periodo anterior. El coordinador de la respuesta al COVID de la Casa Blanca, Jeff Zients, dijo que Estados Unidos no necesita imponer una cuarentena o cerrar su economía para frenar la expansión del virus. Zients afirmó que las vacunas, los refuerzos y tratamientos disponibles son la mejor herramienta que hay para poder controlar el COVID. Y el aumento en los contagios de COVID-19 es un recordatorio de que la pandemia sigue aquí y sigue muy presente. Importante sobre todo para los millones de viajeros en este feriado de Thanksgiving, pues para muchos viajar esta semana de Acción de Gracias representa un acercamiento a lo que era normal antes del coronavirus. Hay que tener precaución, pero sí con más confianza, porque esperamos que toda la gente ya se haya vacunado. La mascarilla siempre, todo el tiempo, es muy importante eso. Y efectivamente se espera que en estos días festivos el número de viajeros se acerque a los niveles previos a la pandemia. Sin embargo, aún hay regulaciones para viajar que siguen siendo obligatorias, como es el uso de la mascarilla. Y para entrar a Estados Unidos, también recuerde, necesita estar vacunado. Y un jurado federal declaró a 3 de las mayores cadenas de farmacias del país, CVS, Walgreens y Walmart, responsables por la epidemia de opioides en los condados de Ohio. Este es un veredicto que podría sentar futuros precedentes. Los condados Lake y Trumbull acusan a estas tiendas de no poder detener el flujo de los analgésicos, lo que ha provocado cientos de muertes por sobredosis. Ahora un juez federal deberá decidir el monto de la indemnización. Por el contrario, las farmacias aseguran que son los médicos quienes tienen el control de cuántos analgésicos se les dan a los pacientes, cuántos se les recetan. Las 3 compañías anticipan que apelarán el veredicto. Y ve usted, en varias ciudades del país, pero particularmente en Los Ángeles, hay preocupación por el aumento de los asaltos a robo a mano armada. Dunia Elvir está con nosotros. Dunia, ¿cómo están respondiendo las autoridades ante el aumento de estos delitos? Muy buenas noches.
Buenas noches, Rebeca. La respuesta ha sido inmediata. El jefe de policía de Los Ángeles dijo hoy que ya envió a la calle más fuerzas y han reforzado la vigilancia. En los últimos días, los robos han sido en centros comerciales de lujo. Los individuos van en grupos, rompiendo vitrinas y luego en forma coordinada escapan con el botín. Algunos expertos creen que la reducción de castigos para menores de edad y para algunos crímenes está provocando esta ola de asaltos. Para los turistas es sorprendente lo que está pasando. Escuchemos. Sorprende en un país de Estados Unidos que esté pasando. No pasaba absolutamente nada aquí. Estos bandilleros, estos criminales, se creen más bravos, más con poder, porque saben que no hay consecuencias. Ante esta ola de robos, tiendas en zonas de lujo como Beverly Hills están tomando las precauciones necesarias, desplegando más agentes de seguridad, reforzando puertas y ventanas. Además, ya colocaron más cámaras de seguridad. Rebeca. Dunia, ¿y de cuánto es el aumento de robo a mano armada? ¿Cuáles son las estadísticas? Las estadísticas de Rebeca pues nos dicen que ha aumentado enormemente, más del 70% en comparación con el año 2019. Esto preocupa enormemente a las autoridades de la ciudad de Los Ángeles, sobre todo al oeste del país. Para ser exacta, es el 73% si lo comparamos nosotros con el 2019. Y bueno, mantiene a las autoridades y también a toda la comunidad en alerta. Rebeca. Pues es realmente preocupante, Dunia. Esperemos las autoridades puedan controlar esta crisis lo antes posible. Te lo agradezco. Buenas noches. Buenas noches. Y ve usted, un bebé recién nacido perdió la vida poco después de cruzar la frontera y llegar a Texas junto a su mamá, que tan solo tenía 15 años. La madre del bebé dijo que había estado tosiendo y que no había comido en todo el día. Otros 2 niños de 5 y 7 años de origen hondureño corrieron con un poco de mejor suerte y fueron encontrados solos en Eagle Pass, a la orilla del río. Los pequeñitos dijeron que su mamá vive en Honduras. Los migrantes que envían a sus hijos o cruzan la frontera dicen que solo piden una oportunidad. Aguantamos hambre, dormimos en el monte, exponiendo a veces la niña a peligros, pero todo por un futuro para ella misma. Y de acuerdo a la patrulla fronteriza, el sector del Valle del Río Grande, en Texas, ha visto un incremento en el cruce de familias y menores nunca antes registrados. Y en México, la segunda caravana migrante que comenzó su camino en Chiapas el pasado 18 de noviembre fue disuelta el día de hoy. Y es que 430 personas llegaron a un acuerdo con autoridades mexicanas de migración y levantaron su campamento en la localidad de Mapazatepec, a unas 65 millas de Tapachula. Los migrantes serán trasladados a los estados de México y Puebla para poder continuar o comenzar un trámite para una visa humanitaria válida por 1 año. Y también en México, en el estado de Zacatecas, los límites de la violencia se superan cada vez más. Y es que hoy es lamentable esta noticia. Aparecieron colgados los cuerpos de 8 personas. Se suman a las 10 víctimas también colgadas de la semana pasada. En todo el país, el número de asesinatos está rompiendo récords. Raúl Torres nos amplía. El viento apenas movía el cuerpo. Estaba colgado de un puente con una cuerda. Cuando la policía llegó, no encontró 1, sino 8 cuerpos colgados, 3 en un puente, 5 en árboles, en Fresnillo, Zacatecas. Ahí dicen que todos viven con miedo. Nos falta que alguien quiera venir a hacer algún daño, ¿no? En Zacatecas hay una guerra entre el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. Estos últimos habrían sido quienes asesinaron y colgaron a 10 hombres en el municipio de Cuauhtémoc el jueves pasado. Dicen que la violencia ya es costumbre. Y sale uno con temor a la calle, ya no es igual como antes. Y no solo los habitantes tienen miedo, también la policía. En 8 municipios todos renunciaron. Y aunque fue anunciada la llegada de la Guardia Nacional, el gobernador aseguró que los delincuentes llevan a los muertos a su territorio y que el problema de seguridad es de los estados vecinos. Algunos gobernadores vecinos que quieren exculpar su responsabilidad. Contrario a lo dicho por el gobernador, solo el jueves pasado se cometieron 20 asesinatos en Zacatecas y en todo el país ya fue superada la cifra de 100,000 homicidios en lo que va de este gobierno. En los 3 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya se cometieron más asesinatos que en los 2 gobiernos anteriores. Aún así aseguran
que están disminuyendo. En los primeros 10 meses de 2021 se registró una disminución de 3.9%. Pero en estados como Zacatecas, parece que nadie puede con la violencia y la muerte. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. De que hay inseguridad, y las armas que emplean y que son preferidas por los narcotraficantes en México se encuentran en los catálogos de 11 armerías aquí en Estados Unidos demandadas por el gobierno mexicano. El consultor jurídico que asesora en esa querella de la Secretaría de Relaciones Exteriores habló con Noticias Telemundo sobre cuáles son las armas más buscadas por los criminales. En México no pueden comprar ese tipo de armas, hechas a la medida, con joyas, con la chapa de oro, pero estas empresas las publicitan. Y el gobierno mexicano calcula que cada año entran al país cerca de 500,000 de armas que provienen de Estados Unidos. Todas ellas cruzan la frontera sur de manera ilegal, ya que en México, recordemos, están prohibidas las armas de fuego. En Nueva York, una organización de médicos que visitó hace unos meses las zonas más vulnerables por aplicar vacunas regresó, pero ahora para regalar pavos. Y es que por la inflación derivada de la pandemia, los bolsillos de los consumidores, en especial la de los latinos, se han visto sumamente afectados. Muchos esperaron hasta 3 horas bajo el frío para poder recibir su pavo totalmente gratis y bueno, afortunadamente tendrán pavo este Día de Acción de Gracias. Y fueron 5,000 personas de las comunidades más afectadas por la pandemia en la ciudad de Nueva York las que recibieron esta ayuda para poder disfrutar de esta Acción de Gracias. Le invito a que nos siga en nuestras redes sociales para más noticias y también a que visiten noticiastelemundo.com.